la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. Salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo. Boleta de amparo. El cuerpo en vertical es una herida andante. No sé por cuánto tiempo me sostenga el aire. Vivo en la memoria de un pasado con sus sombras, con el miedo amparado en una hoja que dice que me salva. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en el horario que nos estén escuchando en nuestros canales aliados OnePlus TV y Infograma.net. Transmitimos este encuentro nada menos ni nada más con la poeta, como ella le gusta que le llamen, de un libro que vamos a analizar hoy o a conversar de colección de poesía de Xiomara España, Cuerpo Presente. Y como ella habla del amparo, un libro dedicado desde la poiesis, desde la construcción poética al problema femenino, a esa sombra que a veces, como dice el poema que acaba de hablar, con sus sombras, con el miedo amparado. Una frase tan profunda de una realidad tremenda. La mujer y esa relación de dicotomía, de tensiones entre lo femenino y lo masculino. Una obra recomendada para su lectura y análisis filosófico. Bienvenido, querida Xiomara. Cuéntanos un poco el génesis de tu obra. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Además, absolutamente feliz en este escenario natural maravilloso, frente al río, frente al agua, que creo que siempre nos convoca. Con respecto al libro Cuerpo Presente, es una obra que se publicó hace unos 5 meses en España, en la editorial Valparaíso, que tuvo la generosidad de interesarse por esta obra. Ciertamente que es un poemario que aborda el tema de los femicidios y de los transfemicidios a través de la voz poética, ¿no? A través de la poesía, que creo que nunca se ha hecho en ningún lugar que yo conozca. De hecho lo dice Mercedes Roffé en la contraportada del libro. Siempre se ha abordado el tema de los asesinatos, de las muertes de las mujeres en diferentes ciudades, en diferentes países, pero desde la crónica periodística, desde la narrativa, pero no desde la poesía, ¿no? Entonces ha sido ponerse en los pies de las mujeres, calzar esos zapatos de penas y de sufrimientos y de dolores que desafortunadamente nos someten al estado más bajo como sociedad, ¿no? Que se asesinen a mujeres por, como tú dices, estas relaciones entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Entre el poder y la sumisión que se piensa siempre entre ambos estadios. Pero cuando esos estadios se invierten y es al revés, ¿qué sucede? Sucede, por supuesto, el juego que sí. de poder y de sumisión sigue siendo de ambos lados, ¿no? Lo que sucede... Dicen los hombres, una parte de los hombres dicen, mandarina sos. ¿Ah? Sí, pero fíjate que eso en el coloquio y en el argot popular suena bastante interesante y claro, hasta risible, pero la realidad es que las mujeres no asesinamos a hombres. La realidad es que los hombres nos asesinan a las mujeres. Sí existe. Habrá algún caso esporádico y fortuito, pero realmente... esporádico no es, pero sí existe eso. Pero la realidad es que las mujeres no asesinan a los hombres. Cuando el lado fálico está al lado de la mujer y se pone, por ejemplo, que terminó evitándose cuando tuvieron la capacidad de meter presos a las personas por alimentos, prácticamente era un asesinato económico terrible, ¿no? Una persecución de los fastidios, porque es del lado de que está el poder. No creo que ni es femenino o masculino, sino el quien tiene el control del sartén. No juega por ese lado, querida Xiomara. Claro, finalmente el tema es humano, ¿no? Absolutamente de pensarlo desde una perspectiva de sensibilidad ante lo humano. ¿Qué debemos hacer y hasta dónde podemos llegar para ser mejores en este mundo que es cada vez más complejo? Quisiera ir a su poema primario, que se llama Crónica. Bajo este suelo orillado de agua, una crónica continua turbación en tinta roja, un poema escrito en las paredes de Urbe Mortis. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la profundidad de este primer mensaje en tu, diría, poemario ensayo? Le veo más la condición de un ensayo poético
que la misma estructuración de una serie secuencial de poemas en la que le cantas algo. ¿En qué consiste esto, querida Xiomara? Bien, en el poema del que haces mención es la idea, y el poema que abre este libro es una especie como de crónica, ¿no? Una crónica para hablar de lo que sucede en esta ciudad, que hoy más que nunca vemos como una ciudad, y bueno, no hablamos de aquí, de Daula, hablamos de Guayaquil, la ciudad donde habitamos frecuentemente, una ciudad de muerte, ¿no? Urbe mortis, una urbe de muerte. En todo sentido, creo que hoy más que nunca ese temperamento, esa idea, digamos, de la ciudad está como pensada en un imaginario colectivo, ¿no? Y más que en el imaginario colectivo, en la realidad que nos somete, que es una ciudad absolutamente violenta. Entonces, esta idea de arrancar con una pared, digamos, donde está escrito Urbe Mortis como una ciudad de muerte, que esperemos que en el futuro se pueda replantear y repensar, y que bueno, ya en otros territorios que convergen con la política pública esto pueda salvarse, ¿no? La ciudad pueda ser la ciudad puerto, la ciudad río, la ciudad acogedora, la ciudad de las migraciones, ¿no? Esa ciudad que siempre ha sido primera en muchas cosas, ojalá vuelva a ser lo que era antes. Quisiera tomar un poema que da un sentido, sobre todo geotopográfico, a la obra de la maestra, la doctora Xiomara España. El tejido es suave, amarillo y blanco, verde, igual que el rabo de una iguana verde. El tejido es un corchet con sus fractales, un ropaje para el cuello blando. El frío es corazón presurizado, un corazón sin hielo, sin helio, digo, y la mano es un rosario que se envuelve en el cruzado tejido de la lana. La muerte entre los dedos se estremece, se desboca. Pero me encantó esta primera metáfora, igual que el rabo de una iguana verde. Cuéntanos, ¿qué significa para ti esa metáfora que para mí significa darle topografía al lugar a Guayaquil? Vivimos entre iguanas. Sí, por supuesto que sí. Es una alusión directa a Guayaquil, es una alusión directa también a un poemario y un poema de una muy querida amiga, Dina Belran. Este poema está dedicado a Dina Belran, quien falleció hace ya 11 años, y uno de sus últimos poemas estaba dedicado a eso, a Guayaquil y a las iguanas, al parque seminario, al parque centenario, y creo que es la identidad, ¿no? Tú lo has captado muy bien, es la topografía de una ciudad. ¿Qué identifica mejor a Guayaquil que una iguana verde, ¿no? Y entonces la idea era usar de manera simbólica también muchos elementos que tienen que ver con la muerte de Dina y con la ciudad donde ella muere. Y aquí en cambio voy hacia lo topológico, o al tratado de los lugares, de la topología, del significado de este libro. Y creo que lo encuentro en el poema Candelabro. Mi idea de ti no fui yo con mi cadáver. El corazón se detuvo, recita el corifeo. Lisbeth, pájaro roto, tornasoles en el rostro, cantó en las ventanas de las redes y los muros. Ha caído en la escalera, la voz en el teléfono reitera, esta muertita dice. Cuánto tarda la rigidez del cuerpo sobre el beso, la espiga de amor horadada por el hierro, cuánto el corte suturado con instantáneo pegamento sobre el cráneo, mientras lavas mi cuerpo para recrear un escenario, la sangre se disipa por las ramas del oído. Qué interesante descripción, me lo imagino, y como tú mezclas toda una serie de elementos que lo llevan a una especie de surrealismo, de magia en este momento, no sé si usarla macabra, pero estás hablando de un cuerpo muerto, de la ubicación, de la topología, del sentido de tu libro, en alguna forma.
Así es, esta historia es una historia bastante conocida, por eso hace también a la alusión de las ventanas de las redes sociales, donde prácticamente se documentó paso a paso el asesinato y todo lo que acarreó la muerte de Lisbeth, que fue asesinada por su propio marido y con la complicidad de la familia. Por eso están muchos elementos, la escalera, la voz del teléfono. También, por supuesto, que está la idea de la ficción, ¿no? Imaginar con qué instrumento tal vez se asesinó a esa mujer, pero también todos los elementos del juicio que se dieron a conocer, por ejemplo, pegar el cráneo con pegamento, ¿no? Para tapar las huellas de este asesinato. Y efectivamente, ¿no? Ahí está la idea de trabajar la poesía, la poesis, como siempre dices tú, trabajarla desde la voz poética, que puede ser la voz de una mujer, pero tal vez no la voz de esa mujer, sino desde mi voz. Por eso los poemas están contados en primera persona, ¿no? Para que estas historias también nos toquen y no solamente de una manera individual, sino de una manera colectiva. En este marco de la obra de la maestra Xiomara España, Cuerpo Presente, un trabajo que, como lo dije, no lo veo tanto, lo veo como un ensayo poético, es decir, una expresión de una problemática contemporánea. ¿Qué recepción has tenido en el mundo literario en esta materia, querida amiga? Bueno, es un poco contradictorio decirlo, ¿no? Porque es un tema tan fuerte, tan doloroso. Sin embargo, la recepción de este libro ha sido amplia, tal vez por el mismo tema, ¿no? Yo creo que más allá de Xiomara España, más allá de mi nombre y de lo que pueda significar este trabajo, yo creo que es lo que significa para millones de seres humanos, millones de mujeres que tal vez lo están tomando como un símbolo, como una herramienta también, como un derrotero para también ver que a partir del arte se puede y se debe tener acciones, ¿no? Acciones concretas contra situaciones que nos interesan, que se visibilicen. El libro lo presenté en Estados Unidos, en varias ciudades, en varias universidades. Estuve en la Universidad de Rice, en la Universidad de Houston, en Hunter College en Nueva York, bueno, en algunos centros culturales en diferentes ciudades en Estados Unidos. Luego lo he presentado en Ecuador. Acabamos de estrenar el día 7 de marzo un cortometraje sobre este libro que, gracias a la dirección del cineasta David Grijalva Calero y Diego Falconi, se pudo hacer realidad, ¿no? Algunos poemas de este libro llevados a la pantalla para unir estas dos artes, ¿no? Para maridar el cine y la literatura y llegar por eso a más públicos, ¿no? Tú sabes que el terreno audiovisual es un terreno amplísimo y de mejor acceso que inclusive que del libro. Toda vanguardia será seguramente reemplazada por una nueva vanguardia. Lo importante es cuando esa vanguardia pase a la retaguardia, sea un clásico trascendente. Eso es lo que logra y espera un gran creador. Y creo que esta literatura vanguardista, contemporánea de Xiomara, va a tener ese lugar. Cuando tenga que pasar a la retaguardia, porque todo pasa a la retaguardia, tendrá ese valor de trascendencia que es importante. Me conmueven tus palabras y además siempre tu pensamiento acertado en cuanto a la visión del presente, del futuro, de lo que está por venir, ¿no? Y la filosofía de Ramón siempre presente. Yo no sé si mi trabajo pasa a la posteridad. La aspiración no es el nombre, la aspiración es contribuir siempre. El poeta equilibra en su trabajo no solo una serie de principios semánticos, sino su propia estética poética y el equilibrio ético de sus convicciones. En este juego de tu libro encuentro eso, un equilibrio entre lo estético y ético, porque tú, siendo una dama, sin declararte una feminista a ultranza, estableces siempre un parámetro claro entre el equilibrio, entre lo estético y lo ético. Como maestra de literatura, como doctorada en estas materias y en estos quehaceres en los cuales está en la Universidad de las Artes trabajando hace mucho tiempo,
Cuéntanos un poco, ¿qué le sugerirías a un poeta que pretenda comenzar a escribir para no derivar en la repetición, en el aburrimiento o en el simplemente no ser leído, que es quizás la condena más grave que podemos sufrir quienes intentamos escribir, querida Xiomara? Yo creo que el punto fundamental, el punto clave es la honestidad, ¿no? Cuando uno trabaja desde la honestidad, desde el propio sentir, su quehacer literario, artístico, humano, laboral, en cualquier escenario en el que se encuentre, el resultado va a ser el que se espera, ¿no? el que se desee. Porque si uno está fungiendo y fingiendo algo que no es, esas impostaciones, esas posturas que muchas veces se hacen, lo que hace es que el gran público, el público lector o la gente que está alrededor, la gente que conoce, identifique fácilmente que eso no es otra cosa que una postura, ¿no? Y entonces yo creo que hablo siempre desde mi lugar de enunciación, lo he hecho desde el primero de mis libros, tal vez no con tanta conciencia. Mi primer libro se llamó Concupiscencia, ¿no? Y habla de la mujer en esa concepción de causante del pecado femenino. Y entonces desde ahí, este es el libro número 12º que publico, siempre van por ahí esas líneas que tienen que ver conmigo, que tienen que ver con mi visión como mujer que está, y como ser humano sobre todo, que está luchando por dejar una huella para que otras personas le siguen. El no corazón, necesariamente mi nombre. El corazón del proceso creativo de un artista radica esencialmente en el poder de sus convicciones. Y realmente cuando veo esta amistad que ya va para unos 20 años, he visto ese poder de convicción y ese maduramiento en el proceso de su trabajo de Xiomara. Uno de los que intentamos hacer cualquier cosa, procesos creativos, tenemos que entender que todo proceso llega a una madurez, y creo que la tuya está llegando, no diría a la madurez, pero al esplendor de un verano hermoso y bello cuando te leo, querida amiga. Gracias, Ramón, me halagan enormemente tus palabras. Efectivamente es una amistad de larga data, pero creo que siempre estaré buscando, reinterpretándome, tratando de encontrar los mejores caminos desde mi pensamiento, desde mi voz y desde aquello que creo. Justamente, lo he dicho en algunas ocasiones, cuando yo tenía todas estas historias a partir de los medios de comunicación, de los medios impresos donde salían las noticias, pensaba en escribir crónicas, pero digo, no puedo hacer algo que no soy. Yo soy poeta sobre todas las cosas, y entonces eso es lo que hay, y eso es el camino por el que transito. Diría que más que poeta es una mujer creativa, inmensamente entregada a su trabajo, inmensamente comprometida con sus causas. Por eso es que lo que hace le sale bien. Agradecemos por vuestra sintonía, Infograma TV y OnePlus en una alianza estratégica para llevar información cultural a sus hogares. Y les recuerdo que lo único que salvará otra vez a la humanidad de este siglo tan expansivo es la fuerza creativa del arte. Que la humanidad pueda conceptualizar eso para lograr emerger con una nueva ética y estética que refleje los símbolos y acciones que estamos viviendo. Hasta el próximo encuentro. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. Salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Navío de palo de